Los mandamientos de Yahvé son rectos, que alegran el corazón. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Salmo 19:8, 10-11. Vi de forma más clara que nunca que la primera tarea importante y fundamental a la que debía atender cada día era mantener mi alma feliz en el Señor. La primera cosa de la que preocuparse no era cuánto podía servir al Señor o cómo podía glorificar al Señor, sino cómo podía conseguir que mi alma estuviera feliz y cómo alimentar mi hombre interior. Vi que lo más importante que tenía que hacer era entregarme a la lectura de la palabra de Dios y a meditar en ella. George Muller de Bristol. Capítulo 5. Escrituras. Fervor por el hedonismo cristiano. El hedonismo cristiano es consciente de que cada día con Jesús no es más dulce que el día anterior. Algunos días con Jesús nuestra disposición es poco afable. Algunos días con Jesús estamos tan tristes que sentimos que se nos rompe el corazón. Algunos días con Jesús estamos tan deprimidos y desanimados que al ir del garaje a casa solo deseamos sentarnos en el césped y llorar. Cada día con Jesús no es más dulce que el día anterior. Lo sabemos por experiencia y lo sabemos por las Escrituras. Porque David dice en el Salmo 19:7, la ley de Yahvé es perfecta, que convierte, aviva, en la versión del autor, el alma. Si cada día con Jesús fuera más dulce que el día anterior, si la vida fuera una ascensión firme sin pendientes en nuestro amor a Dios, no necesitaríamos ser avivados. En otro lugar, David alaba al Señor con palabras parecidas, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, Salmo 23, 2-3. Eso significa que David pasó días malos. Hubo momentos en que su alma necesitaba ser restaurada. Se trata de la misma frase utilizada en el Salmo 19:7, la ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. La vida cristiana normal es un proceso reiterado de restauración y renovación. Nuestro gozo no es estático. Fluctúa con la vida real. Es vulnerable a los ataques de Satanás. Cuando Pablo dice en 2 Corintios 1:24, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, deberíamos hacer hincapié en lo siguiente, somos obreros junto con vosotros para vuestro gozo. Preservar nuestro gozo en Dios conlleva trabajo. Es una lucha. Nuestro adversario el diablo ronda a nuestro alrededor como un león rugiente, y tiene un hambre insaciable, anhela destruir una cosa, el gozo de la fe. Pero el Espíritu Santo nos ha dado una espada denominada palabra de Dios para la defensa de nuestro gozo. O, cambiando de imagen, cuando Satanás jadea y trata de apagar la llama de tu gozo, cuentas con un suplemento interminable de astillas en la palabra de Dios. Aún en los días en que las cenizas de nuestra alma ya están frías, si nos arrastramos hasta la palabra de Dios y pedimos a gritos oídos para oír, las frías cenizas serán encendidas y la diminuta chispa de vida se avivará. Porque la ley de Yahvé es perfecta, que convierte, aviva, el alma. La Biblia es la leña del hedonismo cristiano. Mi propósito en este capítulo es ayudarte a llevar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y a manejarla para mantener tu gozo en Dios. Hay 3 pasos que tenemos que dar juntos en nuestro ascenso. Primero tenemos que saber por qué aceptamos la Biblia como la fidedigna palabra de Dios. En segundo lugar tenemos que ver los beneficios y el poder de la Escritura y cómo ésta enciende nuestro gozo. En tercer lugar tenemos que escuchar un desafío práctico para renovar nuestra meditación diaria en la palabra de Dios y atar esa espada tan cerca de nuestro pecho que nunca estemos sin ella. ¿Hasta qué punto es fidedigna la Biblia? Casi todo el mundo estaría de acuerdo en que, si el único Dios verdadero ha hablado, entonces las personas que no hacen caso de su palabra no pueden tener una felicidad eterna. Pero no todo el mundo cree de verdad que la Biblia es la palabra del Dios vivo. Y nadie lo creería sin razones suficientes. Algunos de los que leen este libro compartirán mi convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Querrán seguir usándola. Otros lucharán con la cuestión de si deben darle a la Biblia un lugar de tanto poder en sus vidas. Puede que acepten escuchar las razones de mi convicción. Siento profundamente que tengo la obligación de honrar esta petición de justificar mi confianza en la Escritura. Así que he añadido el apéndice 2, ¿es la Biblia una guía fiable para el gozo permanente? Espero que ayude a algunas personas a tener confianza en las Escrituras como la verdadera palabra de Dios. Para que nuestra búsqueda de felicidad eterna tenga éxito, tenemos que buscarla en la relación con nuestro Creador. Solo podemos hacerlo escuchando su palabra. Esta la tenemos en la Biblia. Y las mejores noticias son que lo que Dios ha dicho en su libro es lo que enciende el hedonismo cristiano. Los beneficios y el poder de las Santas Escrituras. En la Biblia hay muchas afirmaciones de que su propósito es encender, y no apagar, nuestro gozo.
Las encontramos cuando ponemos nuestros ojos en los beneficios de la Escritura que sostienen y hacen más profunda nuestra verdadera felicidad. La Biblia es tu vida. Moisés dice en Deuteronomio 32, 46-47, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. La palabra de Dios no es algo vano, es cuestión de vida o muerte. Si tratas la Escritura como algo vano, pierdes la vida. Incluso nuestra vida física depende de la palabra de Dios, porque por medio de su palabra somos creados, cf. Salmo 33, 4, Hebreos 11:3, y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Hebreos 1:3. Nuestra vida espiritual comienza por la palabra de Dios, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, Santiago 1:18. Siendo renacidos, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, 1 Pedro 1:23. No solo comenzamos a vivir por medio de la palabra de Dios, sino que también continuamos viviendo por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, Deuteronomio 8:3. Nuestra vida física es creada y mantenida por la palabra de Dios, y nuestra vida espiritual es avivada y sostenida por la palabra de Dios. ¿Cuántas historias se podrían reunir que darían testimonio del poder de la palabra de Dios para dar vida? Consideremos la historia de el pequeño Bilney. Un antiguo reformador inglés nacido en 1495. Estudió Derecho e hizo muchos esfuerzos externos por la religión. Pero no había vida dentro de él. Entonces recibió una traducción latina del Nuevo Testamento griego de Erasmo. Esto es lo que ocurrió, tropecé por casualidad con esta frase de San Pablo, qué frase tan dulce y consoladora para mi alma, en 1 Timoteo 1, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta sola frase que hasta entonces no había entendido, por medio de la instrucción y la obra interior de Dios, alegró de tal forma mi corazón anteriormente herido por la culpa de mis pecados y casi desesperado, que inmediatamente experimenté un consuelo y una paz maravillosos, hasta el punto de que mis huesos magullados saltaron de alegría. Después de esto, las Escrituras comenzaron a resultarme más agradables que la miel en el panal. Por supuesto, la Biblia no es cosa vana, es vuestra vida. El fundamento de todo el gozo es la vida. Nada es más fundamental que la pura existencia, nuestra creación y nuestra preservación. Todo ello se debe al poder de la palabra de Dios. Por medio de ese mismo poder, Dios ha hablado en la Escritura para crear y mantener nuestra vida espiritual. Por tanto, la Biblia no es cosa vana, es nuestra vida, las astillas que encienden nuestro gozo. La fe viene por el oír. La palabra de Dios engendra y sostiene la vida espiritual porque engendra y sostiene la fe. Estas cosas se han escrito, dice Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. La fe es por el oír, escribe el apóstol Pablo, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe que da comienzo a nuestra vida en Cristo, y por medio de la cual continuamos viviendo, procede de oír la palabra de Dios. Y no hay un verdadero gozo sin fe. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Romanos 15:13. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Filipenses 1:25. ¿De qué otra forma podemos mantener nuestro gozo en las horas oscuras si no es por las promesas de la palabra de Dios de que todas las cosas obrarán para nuestro bien? Romanos 8:28. Un gran testimonio del poder de la palabra para engendrar y sostener la fe se encuentra en la historia de la conversión y ejecución de Tokichi Ichii, un hombre que fue ejecutado por asesinato en Tokio en 1918. Había sido enviado a prisión más de 20 veces y era conocido como alguien tan cruel como un tigre. En cierta ocasión, tras atacar a un funcionario de la prisión, fue amordazado y atado, y su cuerpo fue colgado de tal forma que, según dijo, sus dedos apenas tocaban el suelo. Pero rehusó con testarudez decir que sentía lo que había hecho. Justo antes de ser sentenciado a muerte, dos misioneras cristianas, las Esras West y MacDonald, enviaron a Tokichi un Nuevo Testamento. Después de una visita de la señora West, comenzó a leer la historia del juicio y la ejecución de Jesús. Una frase captó su atención, y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta frase transformó su vida. Me detuve, fue una puñalada al corazón, como por una hoja de 5 pulgadas. ¿Qué me reveló este versículo? ¿Puedo llamarlo el amor del corazón de Cristo? ¿Puedo llamarlo su compasión? No sé cómo denominarlo. Solo sé que, con un corazón inexplicablemente agradecido, creí.
Tokichi fue sentenciado a muerte y lo aceptó como el juicio justo e imparcial de Dios. La palabra que le llevó a la fe también sostuvo su fe de una forma sorprendente. Cerca del final, la señora West le dirigió las palabras de 2 Corintios 6, 8-10 respecto al sufrimiento de los justos. Estas palabras le conmovieron muy profundamente y escribió lo siguiente, como entristecidos, mas siempre gozosos. La gente siempre dirá que debo tener un corazón muy afligido, porque cada día espero la ejecución de la sentencia de muerte. Pero no es así. No siento ni aflicción, ni tristeza, ni dolor. Encerrado en una celda de 6 metros cuadrados soy infinitamente más feliz de lo que lo fui en los días en que viví pecando cuando no conocía a Dios. Día y noche, hablo con Jesucristo. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Esto, desde luego, no se refiere a la vida malvada que llevaba antes de arrepentirme. Pero quizás en el futuro, alguien en el mundo pueda oír que el criminal más violento que ha vivido nunca se arrepintió de sus pecados y fue salvado por el poder de Cristo, y que así llegue a arrepentirse también. Entonces puede que, aunque sea pobre, pueda enriquecer a muchos. La palabra le sostuvo hasta el final, y en el patíbulo, con gran humildad y seriedad pronunció sus últimas palabras: mi alma, purificada, hoy retorna a la ciudad de Dios. La fe nace y se sostiene por la palabra de Dios, y de la fe nace la flor del gozo. Dios sustenta al Espíritu a través de la fe que escucha. Se nos ordena que seamos llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, Efesios 5:18. ¿Cómo viene el Espíritu? En Gálatas 3:2, Pablo pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? La respuesta, por supuesto, es por el oír con fe. ¿Oír qué? La palabra de Dios. El Espíritu inspiró la palabra y por tanto está de acuerdo con la palabra. Cuanto más conozcas y ames la palabra de Dios, experimentarás más del Espíritu de Dios. ¿Cómo? Poniendo nuestra mente en las cosas del Espíritu, los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu, Romanos 8:5. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Cuando Pablo dijo en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, se refería a las enseñanzas de su propio Espíritu, 2:13. Por tanto, por encima de todo, las enseñanzas de la Escritura son las cosas del Espíritu. Bebemos en el Espíritu pensando en las cosas del Espíritu, es decir, en la palabra de Dios. Y el fruto del Espíritu es gozo, Gálatas 5:22. Las Escrituras proporcionan esperanza. A veces, la fe y la esperanza son prácticamente sinónimas en la Escritura. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, Hebreos 11:1. Sin esta esperanza para el futuro nos desanimamos y nos deprimimos, y nuestro gozo desaparece. La esperanza es absolutamente esencial para el gozo cristiano. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce esperanza. ¿Y cómo mantenemos la esperanza? El salmista lo expresa así: Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la notificasen a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, esperanza. En la versión del autor, 78, 5,7. En otras palabras, el testimonio y la ley, la palabra de Dios, son astillas que encienden la esperanza de nuestros hijos. Pablo lo expresa con claridad, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza, Romanos 15:4. Toda la Biblia tiene este propósito y este poder, crear esperanza en los corazones del pueblo de Dios. Y, cuando abunda la esperanza, el corazón se llena de gozo. La verdad os hará libres. Otro elemento esencial del gozo es la libertad. Ninguno de nosotros sería feliz si no fuéramos libres de lo que odiamos y libres para lo que amamos. ¿Y dónde encontramos la verdadera libertad? El Salmo 119, 45 dice, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. La imagen que se nos presenta es la de un espacio abierto. La palabra nos libera de una mentalidad estrecha, ef. Un Reyes 4:29, y de una reclusión amenazadora, de Salmo 18:19. Jesús dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. La libertad que tiene en mente es libertad para la santidad. Las promesas de la gracia de Dios proporcionan el poder que convierte las exigencias de la santidad de Dios en una experiencia de libertad más que de temor. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, 2 Pedro 1:4, cf. Juan 15:3. Somos liberados de la concupiscencia, liberados para ser participantes de la semejanza de Dios por medio de las preciosas y grandísimas promesas.
Por tanto, deberíamos orar por los demás de la forma en que Jesús oró por nosotros en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay gozo permanente sin santidad, porque la Escritura dice, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12:14, qué importante es entonces la verdad que santifica. Cuán crucial es la palabra que quebranta el poder de los falsos placeres. Y cómo debemos vigilar para iluminar nuestros caminos y cargar nuestros corazones con la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, Salmo 119, 105. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, Salmo 119, 11, CFV 9. El testimonio del Señor hace sabio al sencillo. Por supuesto, la Biblia no responde a todas las preguntas acerca de la vida. No todas las bifurcaciones del camino tienen flecha indicadora. Necesitamos sabiduría en nosotros para averiguar el camino del gozo permanente. Pero eso, también, es un don de la Escritura. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. El precepto de Yahvé es puro, que alumbra a los ojos, Salmo 19, 7-8, 119, 98. Las personas cuyas mentes están saturadas con la palabra de Dios y se someten a sus pensamientos tienen una sabiduría que en la eternidad se demostrará superior a toda la sabiduría secular del mundo. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la inteligencia, Proverbios 3:13. Escrita para que podáis tener seguridad. No obstante, nuestra voluntad pervertida y nuestra percepción imperfecta nos conduce una y otra vez a actos necios y a situaciones dolorosas. El día que esto ocurre resulta menos agradable que el día anterior y necesitamos restauración y consuelo. ¿A dónde podemos volver para encontrar consuelo? Nuevamente podemos escuchar al salmista, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Me acordé, oh Yahvé, de tus juicios antiguos, y me consolé, Salmo 119, 50, 52. Y cuando nuestros fallos y nuestras aflicciones amenacen nuestra seguridad y fe, ¿a dónde volveremos para reedificar nuestra confianza? Juan nos invita a volver a la palabra de Dios, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, 1 Juan 5:13. La Biblia se escribió para proporcionarnos seguridad de vida eterna. El malvado es vencido por la palabra de Dios. El objetivo número 1 de Satanás es acabar con nuestro gozo de fe. Tenemos un arma ofensiva, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, Efesios 6:17. Pero de lo que muchos cristianos no se dan cuenta es de que nosotros no podemos sacar la espada de la vaina de otro. Si no la llevamos, no podemos utilizarla. Si la palabra de Dios no está con nosotros, Juan 15:7, en vano trataremos de alcanzarla cuando el enemigo nos ataque. Pero si la llevamos, si mora dentro de nosotros, qué poderosos guerreros seremos. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno, 1 Juan 2:14. Este ha sido el secreto de los grandes guerreros espirituales de Dios. Estaban saturados de la palabra de Dios. Hudson Taylor, fundador de la misión al interior de China, se mantuvo firme, en medio de increíbles dificultades, meditando de forma disciplinada en la Biblia cada día. El doctor y la señora Howard Taylor nos proporcionan una muestra de esta disciplina. No resultaba fácil para el señor Taylor, con su vida siempre cambiante, apartar tiempo para la oración y el estudio bíblico, pero él sabía que eso era algo indispensable. Qué bien recuerdan los autores de este libro el haber viajado con él mes tras mes por el norte de China, en carro de mano, y durmiendo por la noche en los más míseros albergues. Contando a menudo con solo una gran habitación para culíes y pasajeros juntos, disponíamos un rincón para nuestro padre y otro para nosotros mismos mediante cortinas de algún tipo, y luego, después de que el sueño había producido por fin cierta medida de quietud, escuchábamos una cerilla encenderse y veíamos el parpadeo de la vela que indicaba que el señor Taylor, aunque cansado, estaba estudiando aquella pequeña Biblia en 2 volúmenes que siempre tenía a mano. El tiempo que por lo general dedicaba a la oración era de las 2 a las 4 de la madrugada, cuando podía estar más seguro de no ser molestado en su espera en Dios. La espada del Espíritu está llena de victoria. Pero cuán poco se darán al ejercicio disciplinado y profundo del alma para dedicarse a ella y manejarla con gozo y poder. Una exhortación seria. Por tanto, la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es cualquier cosa. Es la fuente de vida, fe, poder y esperanza, libertad, sabiduría, consuelo, seguridad y victoria sobre nuestro mayor enemigo. Es sorprendente, entonces, que aquellos que la conocían mejor dijeran, los mandamientos de Yahvé son rectos, que alegran el corazón, Salmo 19:8. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, Salmo 119:16.
Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Salmo 119, 111. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Jeremías 15, 16. Pero, ¿tenemos que buscar este gozo como hedonistas cristianos? ¿Tenemos que echar las astillas de la palabra de Dios cada día al fuego del gozo? Por supuesto. No solo cada día, sino día y noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, 1, 2. Este deleite es el verdadero propósito de nuestro Señor al hablarnos: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, 11. No buscar nuestro gozo cada día en la palabra de Dios es abandonar la voluntad revelada de Dios. Es pecado. O, que no tratemos la Biblia como si fuera cualquier cosa. Si lo hacemos, rechazamos y despreciamos a los santos que trabajaron y sufrieron por la palabra de Dios. Pensemos en el valor de Martín Lutero firme ante los gobernantes seculares y eclesiásticos, quienes tenían el poder para desterrarlo y hasta para ejecutarlo por su opinión acerca de la palabra de Dios. El arzobispo de Trie planteó a Lutero la cuestión fundamental por última vez: ¿repudias tus libros y los errores que contienen? Lutero respondió: entonces, puesto que su majestad y vuestras señorías desean una simple réplica, responderé sin cuernos ni dientes. A menos que se me convenza por medio de la Escritura y de la razón, no acepto la autoridad del Papa y de los concilios, porque se contradicen. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es correcto ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Lutero desapareció de repente cuando se pronunció el edicto que lo condenaba. El gran artista Albrecht Dürer lo reflejó en su diario: no sé si vive o si lo han matado, pero en cualquier caso ha sufrido por la verdad cristiana. Si perdemos a este hombre, que ha escrito más claramente que cualquier otro durante siglos, que Dios conceda su espíritu a otros. Oh, Dios, si Lutero está muerto, ¿quién nos enseñará en lo sucesivo el Evangelio? ¿Qué nos habría escrito en los próximos 10 o 20 años? No había muerto. Y continuó escribiendo durante otros 20 años. Y junto a otros muchos reformadores comprometidos recuperó para nosotros la palabra de Dios liberándola de las ligaduras de la tradición eclesiástica. Ojalá valoráramos la palabra de Dios de la forma en que ellos lo hicieron. Ojalá la utilizáramos de la forma en que ellos lo hicieron. Para ellos fue una espada poderosa frente al enemigo. Martín Lutero conocía tan bien como cualquier hombre que cada día con Jesús no es más fácil que el día anterior. Y según su biógrafo Roland Benton, escribió estas famosas líneas en el año de su depresión más profunda: y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán, y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Pero, si deseamos utilizarla, tenemos que llevarla. Tenemos que ser como Esdras, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yahvé y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7, 9-10. Y debemos tener un corazón como el del santo que escribió el gran canto al amor a la ley del Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Versículo 97. Trabajemos para memorizar la palabra de Dios, para la adoración y para la guerra espiritual. Si no la llevamos en nuestras mentes, no podremos saborearla con nuestros corazones o manejarla en el espíritu. Si comienzas el día sin las astillas del hedonismo cristiano, el fuego de la felicidad cristiana se apagará antes de media mañana. Cierro este capítulo con un testimonio de un gran hombre de oración y de fe. George Muller, 1805 a 1898, es famoso por haber establecido orfanatos en Inglaterra y por su dependencia gozosa de Dios para todas sus necesidades. ¿Cómo alimentaba este gozo y esta fe? En 1841 hizo un descubrimiento que cambió su vida. El testimonio que da acerca de él en su autobiografía ha sido de tremendo valor para mi vida, y pido que también produzca fruto en las vuestras. Mientras estaba en Nailsworth, agradó al Señor enseñarme una verdad, con independencia de la mediación humana, hasta donde alcanzo a entender, el beneficio de la cual no he perdido, aunque han pasado más de 40 años desde entonces. La cuestión es la siguiente: vi con mayor claridad que nunca que la tarea principal y mayor a la que debía atender cada día era mantener mi alma feliz en el Señor. La primera cosa por la que preocuparme no era cuánto podía servir al Señor o cómo podía glorificar al Señor,
sino cómo podía mantener mi alma en un estado de felicidad y cómo podía alimentar mi hombre interior. Porque podía pretender mostrar la verdad a los inconversos, ser de ayuda para los creyentes, liberar a los afligidos, buscar otras maneras de comportarme como un hijo de Dios en este mundo y, no obstante, si no era feliz en el Señor y no me alimentaba y me fortalecía en mi hombre interior día tras día, no estaría ocupándome de todas esas cosas con un espíritu correcto. Anteriormente, mi costumbre había sido, al menos durante los 10 años previos, entregarme a la oración como algo habitual después de vestirme por las mañanas. Ahora vi que lo más importante que tenía que hacer era entregarme a la lectura de la palabra de Dios y a la meditación de la misma, para que mi corazón fuera consolado, animado, advertido, reprobado, instruido, y así, al meditar, mi corazón podría ser llevado a experimentar la comunión con el Señor. Por tanto, comencé a meditar leyendo en el Nuevo Testamento desde el principio, temprano por la mañana. Lo primero que hacía después de pedir con pocas palabras la bendición del Señor sobre su preciosa palabra, era comenzar a meditar en la palabra de Dios, buscando en cada versículo extraer alguna bendición no para el ministerio público de la palabra, ni para predicar sobre lo que había meditado, sino para obtener alimento para mi propia alma. El resultado que he encontrado casi siempre es el siguiente, que después de unos minutos mi alma ha sido llevada a la confesión, a la gratitud, a la intercesión o a la súplica, por lo que, aunque no me había propuesto darme a la oración, sino a la meditación, casi inmediatamente me volvía más o menos a la oración. Cuando había permanecido durante unos instantes confesando, intercediendo, suplicando, o dando gracias, continuaba con las siguientes palabras, o con otro versículo, volviendo a la oración por mí o por otros, según me guiara la palabra, pero siempre manteniendo ante mí continuamente ese alimento para mi propia alma como el objeto de mi meditación. El resultado de esto es que siempre hay gran parte de confesión, gratitud, súplica o intercesión mezcladas con mi meditación y que mi hombre interior casi invariablemente es aún sensiblemente alimentado y fortalecido. Así, para la hora del desayuno, con raras excepciones, estoy en un estado de paz, cuando no de alegría, en mi corazón. Así también, el Señor se agrada en comunicarme aquello que, poco después, encuentro para alimentar a otros creyentes, aunque la intención al entregarme a la meditación no fuera buscar algo para el ministerio público de la palabra, sino obtener provecho para mi propio hombre interior. La diferencia entre lo que hacía anteriormente y lo que hago ahora es la siguiente: antes, cuando me levantaba, comenzaba a orar lo más pronto posible, y por lo general invertía todo mi tiempo hasta la hora del desayuno en oración. Todas las cosas las comenzaba invariablemente con oración. Pero ¿cuál era el resultado? A menudo utilizaba un cuarto de hora, o media hora, o hasta una hora de rodillas antes de ser consciente de recibir consuelo, ánimo, humillación de mi alma, etc. Y, a menudo, después de haber sufrido mucho porque mi mente volaba de un sitio a otro durante los 10 primeros minutos o un cuarto de hora, o incluso media hora, cuando de verdad comenzaba a orar. Ahora rara vez me pasa esto. Porque mi corazón se alimenta de la verdad y es llevado a experimentar comunión con Dios. Hablo a mi Padre y a mi amigo, a pesar de ser yo pecador e indigno de ello, acerca de las cosas que ha puesto delante de mí en su preciosa palabra. Ahora me sorprende que no viera esto antes. En ningún libro había leído acerca de ello. Ningún predicador me lo sugirió. Ninguna conversación con algún hermano me animó a hacerlo. Y sin embargo ahora, desde que Dios me enseñó esto, para mí lo más claro es que lo primero que el Hijo de Dios tiene que hacer mañana tras mañana es obtener alimento para su hombre interior. Como el hombre exterior no está capacitado para trabajar durante mucho tiempo a no ser que se alimente, e igual que esta es una de las primeras cosas que hacemos por la mañana, lo mismo debería ocurrir con el hombre interior. Debemos proporcionarle alimento en la medida en que pueda cada uno. Pero ¿cuál es el alimento para el hombre interior? No la oración, sino la palabra de Dios, y aquí de nuevo no la simple lectura de la palabra de Dios, de manera que solo pase de largo por nuestra mente, como el agua corre por la cañería, sino considerando lo que leemos, meditando en ello y aplicándolo a nuestros corazones. Insisto en forma especial en esto debido al inmenso provecho espiritual y refrigerio que soy consciente de haber recibido yo mismo, y suplico afectuosa y solemnemente a todos mis compañeros creyentes que tengan esto en cuenta. Por medio de la bendición de Dios, atribuyo a esto la ayuda y fuerza que he recibido de Él para pasar con paz por profundas pruebas de diversas formas que nunca antes había experimentado, y después de unos 40 años utilizando esta fórmula, puedo recomendarla con mayor conocimiento en el temor de Dios. Qué diferentes son las cosas cuando el alma encuentra refrigerio y felicidad temprano por la mañana, de cuando, sin preparación espiritual, nos adentramos en el servicio, las pruebas y las tentaciones del día.